Bienvenidos a Economía de Verdad. En esta ocasión vamos a analizar una empresa muy parecida a otra que ya hemos visto, que es Visa, y que es su principal competidor, Mastercard. Atentos. Bueno, pues aquí tenemos ya la presentación y vamos a analizar Mastercard. Mastercard cotiza en el mercado estadounidense a 451,20 dólares por acción. Veis el histórico, la trayectoria que ha tenido desde que salió a bolsa, que ha sido sorprendente. Se ha revalorizado un 9.949%. Esto significa multiplicar por más de 100 veces. Y después también cotiza a un PER de 38 veces, reparte un pequeño dividendo, por lo que tiene una rentabilidad por dividendo del 0,59% y capitaliza casi 420.000 millones de dólares. En Simply Wall Street, este miembro de la comunidad decía que Mastercard debería valer 504,68 dólares y que por lo tanto ahora estaría ligeramente infravalorada. Sin embargo, el método de Simply Wall Street como tal, como plataforma, nos dice que está a un precio justo o de hecho quizás un pelín sobrevalorada. Debería cotizar a 441,49 y no a los 451,20 a los que cotiza ahora mismo. ¿Cómo llega Simply Wall Street a este resultado? Pues no utiliza aquí el descuento de flujos de caja, sino que utiliza el modelo de excess returns, el modelo de exceso de retornos o de retornos extraordinarios. Y para ello, primero calcula la tasa de descuento, el coste del capital. Ese coste del capital, como siempre, lo hace mediante el modelo CAPM y aquí veis cómo arroja un 6,84% de coste de capital. El modelo de retornos extraordinarios se basa en calcular la diferencia entre el retorno sobre los fondos propios que puede obtener la empresa a largo plazo, el Stable Return on Equity, y el coste del equity, el coste de los capitales propios. En este caso, fijaos cómo Simply Wall Street dice que la ROE objetivo que puede conseguir Mastercard durante toda su vida es de 140,8%, 80%, frente al 6,84% que exigirían los accionistas. Todo esto multiplicado por el valor contable de cada acción nos da 19,41 dólares. Esos 19,41 dólares lo que tenemos que hacer es dividirlos entre la diferencia entre el coste del capital, el 6,84%, y la tasa de crecimiento a perpetuidad, que Simply Wall Street dice que es del 2,29%. Y eso nos daría 427 dólares por acción. Esos 427 dólares por acción simplemente son el valor actual de los retornos extraordinarios, los retornos por encima del coste del equity que va a obtener Mastercard en toda su vida, y a esos 427 le tenemos que sumar los 14,49 dólares que ya vale en libros su patrimonio neto. Por lo tanto, nos daría un precio de 441,49 dólares. Esto es lo contrario de lo que dicen los analistas, o por lo menos no concuerda del todo con lo que dicen los analistas. Los analistas creen que Mastercard dentro de un año debería estar en 513,79 dólares, un potencial de casi el 14%, frente a la recomendación neutral de Simply Wall Street. Así que en este análisis vamos a ver quién tiene razón o quién está más cerca de tener razón. Pero antes vamos a ver los datos fundamentales históricos de Mastercard. Vemos que en 2023 finalizó su año ingresando 25.000 millones de dólares, de los cuales ganó como beneficio neto más de 11.000 millones. Esto significa un margen de beneficio neto del 44,6%. Y además, su flujo de caja libre y su flujo de caja operativo también eran muy cercanos a la cifra que reportó como beneficio neto. No solo eso, sino que veis aquí cómo todas estas variables han crecido en los últimos 10 años y lo han hecho a un ritmo exponencial. De hecho, es que Mastercard es una máquina de generar dinero. Fijaos que los más de 25.000 millones que ha obtenido, 25.000 millones de ingresos, se han convertido en 25.000 millones de beneficio bruto. Tiene un coste de ventas de 0, un margen bruto del 100%. Es cierto
que ese margen bruto merma cuando saltamos al margen neto, porque sí que tiene gastos generales y de administración, de ventas y marketing y otros gastos no operativos. Y los beneficios netos se quedan en 11.000 millones. Pero aún así, veis cómo de ingresos a margen bruto, a beneficio bruto, no pierde ni un solo dólar. ¿Y qué hay del futuro? ¿Qué esperan los analistas para el futuro de Mastercard, por lo menos durante los próximos 3 años? Pues esperan que a finales de 2026 esté ingresando no 25.000 millones, sino 35.000 millones, más de 35.000 millones, esté ganando no 11.000 millones, sino más de 17.000 millones, también con aumentos en su flujo de caja libre y en su flujo de caja operativo. Y por último, mirando la posición de solvencia que tiene, puede asustarnos el hecho de que la deuda esté por encima de la caja y por encima del valor del equity, pero realmente no es así. Fijaos que la deuda son 15.000, 16.000 millones, creo que aquí Simply Wall Street no computa algo, y si no recuerdo mal son 16.000 millones y pico, frente a un valor del equity de apenas 7.000 millones y una caja de algo más de 9.000 millones. Es cierto que la deuda es superior, es una partida superior a estas otras dos partidas, pero también es cierto que estamos computando el valor contable del patrimonio neto y no el valor de mercado, que es mucho mayor. Hemos visto que es de más de 400.000 millones. 7.000 millones valor contable, 400.000 millones en valor de mercado. Con lo cual, esa cifra de 15.000, 16.000 millones de deuda empequeñece en comparación con el valor de mercado que tiene Mastercard. Y ahora sí vamos a bucear en más profundidad en los datos de los últimos 5 años de la empresa. Tenemos que el ritmo de crecimiento compuesto de las ventas entre 2019 y 2023 ha sido del 10,4% anual versus el 11,7% que muestra entre 2013 y 2023. Es cierto que por medio tenemos el COVID, pero también es cierto que por medio tenemos la gran inflación que hemos sufrido en estos últimos años, con lo cual no debería haber aquí nada que sesgue estos resultados de los últimos 5 años. En 2019 generaba 16.900 casi millones de ingresos y en 2023 25.000. Fijaos en el margen del flujo de caja operativo. 47, 45,6, 48,7, 49, 45,9, es muy estable, apenas varía y tiene un promedio del 47,2%. Y en cuanto al CAPEX, en total, teniendo también en cuenta las adquisiciones, que esto es muy importante, tenemos que es lo contrario, súper inestable. Pasa del 12,8 al 11,1, al 27,8, al 6,3 y al 4,3. En promedios del 12,5%, pero creo que sería un error tomar este promedio. Luego veremos por qué y luego veremos qué cifra vamos a utilizar. Para estimar los valores futuros que van a tomar estas cifras de Mastercard durante los próximos 10 años, no tenemos ningún guidance que dé la compañía en el que fijarnos, así que vamos a tomar el mismo guidance que dan desde Visa, cuyo análisis hicimos ya hace unas semanas. En 2024, desde Visa esperaban aumentar su cifra de negocios un 11%, así que Mastercard no va a ser menos y también lo va a hacer un 11%. Y después, de acuerdo a los datos del sector, el crecimiento compuesto acumulado del sector era del 9,1%, y aquí puede que una empresa le robe cuota de mercado a otra, pero sería bastante complicado y bastante lento. Y luego, a futuro, el crecimiento a perpetuidad va a ser del 4%. Vamos a suponer que tanto Visa como Mastercard logran crecer al mismo ritmo al que crecen el número de transacciones o el gasto nominal agregado de la economía, que sería del 4%. El margen del flujo de caja operativo vamos a suponer que se mantiene estable en el promedio que hemos visto antes, y el CAPEX, en vez de tomar el 12,5%, tomamos el 5%. ¿Por qué? Pues porque es el mismo dato que tomamos con Visa y sería una buena opción para comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Así que con estos datos, en 2024, Mastercard estaría ingresando 27.800 millones, pero en 2033 pasaría a 61.000 millones. El flujo de caja operativo pasaría de 13.000 millones a 28.800 millones y el CAPEX de 1.400 millones a 3.000 millones. Con esto, ahora tenemos que calcular la tasa de descuento, el WACC.
vamos a partir de un coste del capital propio del 9%, el mismo dato que Visa, ligeramente inferior que el 10% que solemos tomar de promedio, de cifra estándar, porque se trata de un negocio mucho más seguro de lo que podríamos tener en otra empresa cualquiera. El coste de la deuda es del 3,49%, la tasa impositiva promedio de los últimos 5 años es del 16,6%, la capitalización bursátil, como decíamos, es de casi 420.000 millones y el valor contable de la deuda es de 16.456 millones. Todo esto nos da una tasa de descuento, un coste promedio ponderado del capital del 8,77%. Con esto calculamos los flujos de caja libres para la empresa, que pasarían de 11.700 millones en el 24 a 25.700 millones en el 33, con un valor terminal de 561.000 millones, pero claro, todo eso lo tenemos que traer a valor presente, descontándolo, y se quedaría, como veis, en la última fila. Los 11.700 pasarían a ser 10.800 y los 561.000 millones pasarían a ser, en valor presente, de 242.000 millones. Sumando toda esta última fila, tenemos que el Enterprise Value, todo el valor de la empresa, de la compañía en su conjunto, sería de 351.743 millones. Restándole la deuda financiera neta, 7.276 millones, tenemos el valor del patrimonio neto, el valor para los accionistas, 344.467 millones. Dividido entre el número de acciones, que eran más de 932 millones, tenemos un valor, un precio objetivo por acción de 369,25 millones, bastante alejado del precio actual de mercado. Así que simplemente como herramienta de doble check, herramienta para comprobar si lo estamos haciendo bien o si las cifras nos cuadran usando métodos distintos, vamos a recurrir al Excess Returns Model que usaba Simply Wall Street, manteniendo la ROE que ellos consideraban del 140,8%, pero cambiando lógicamente el coste del capital, ya no es el 6,84%, sino que es el 9%, y modificando también, aunque esta vez para mejor, la tasa de crecimiento a perpetuidad, del 2 y pico por ciento al 4%. El resultado, usando estos inputs en el modelo, es de un precio por acción de 381,96 dólares versus los 369,25 que hemos obtenido de la otra manera. O sea que es parecido. La media quedaría en torno a 370 dólares por acción y así seguiría sobrevalorada. Pero de todos modos vamos a recurrir como siempre a la simulación de Monte Carlo y vamos a permitir variabilidad en los parámetros que utilizamos. El crecimiento anual compuesto de las ventas va a seguir una distribución log normal con media menos 2,35 y sigma 0,15. El margen del flujo de caja operativo va a seguir una distribución normal con media 47,2 y sigma 5. El CAPEX también una distribución normal con media 5 y sigma 1,5. Y el WACC una distribución normal con media 8,77 y sigma 0,5. Y con 10.000 simulaciones tenemos que esta es la distribución de escenarios, esta es la distribución de valoraciones de la acción de Mastercard. La media estaría en 391,29 dólares, la mediana en 384,10. De nuevo, cifras similares a las que estamos obteniendo antes. La línea negra vertical es donde está ahora mismo el valor de la acción en el mercado, en el percentil 79 de la distribución. O sea que solo un 21% de los escenarios que hemos calculado están por encima de ese valor actual de mercado. El 79% están por debajo. Como conclusiones, pues que Mastercard, como Visa, es una máquina de hacer dinero, como decíamos, en un sector además que tiene un crecimiento muy bueno, de en torno al 9% anual para los próximos años, que está fenomenal. Y además es un sector naturalmente protegido frente a algunos riesgos, como es el riesgo de inflación. Aún así, lo importante no es solo que la empresa que compremos sea buena, sino que el precio al que la compremos también sea bueno. Y el precio al que podemos comprar Mastercard a día de hoy no es bueno. Las estimaciones optimistas de otros analistas o de Simply Wall Street directamente se están basando en costes del capital inferiores a los que deberíamos usar.
porque si usamos un coste del capital del 6%, tenemos que nuestra rentabilidad esperada para la acción de Mastercard va a ser del 6%. Si queremos un 6%, pues adelante. Pero lo normal es aspirar a algo más, al 9-10%, que es lo que históricamente ha dado el mercado. Por lo tanto, como conclusión final, Mastercard está sobrevalorada y no la compraríamos, aunque siempre es bueno estar vigilándola de cerca, puesto que ante cualquier hundimiento, ante cualquier mal trimestre que pueda presentar, puede significar una buena compra.